saber que no estoy bien. Hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que estoy bien. Háblame, hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, corrígeme y hazme ver. Hazme saber que no estoy bien. Hazme saber que no estoy bien, Señor. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que estoy bien. Háblame, hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que estoy bien. Háblame, hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame, hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Hazme volver al camino donde un día caminé. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Que duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Háblame. Quebrántame, quebrántame, háblame, háblame. Te invoco hoy, Espíritu Santo.
mis oídos. Hoy me arrodillo ante ti, Dios. Hoy me presento tal y como soy. Límpiame, transfórmame. Háblame. Purifícame, restaurame, háblame. Purifícame, háblame, transfórmame. Solo háblame, abrázame, restaurame, háblame. Llamó a sus discípulos y les dijo: yo siento compasión de esta gente, porque ya hace 3 días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer. No quiero enviarles en ayunas a sus casas, no sea que desfallezcan por el camino. Y sus discípulos le dijeron: pero ¿cómo encontrar comida para tanta gente en un lugar como este, donde vive nadie? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? 7 y unos pocos peces, le contestaron. Mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó sus manos, los 7 panes y los peces, y habiendo dado gracias a Dios, los partió. Se los dio a sus discípulos y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y todavía llenaron 7 canastas con los trozos sobrantes. Los que comieron eran 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Después de esto, Jesús despidió a la gente y subió a su barca y se fue a Magadán. Señor, hoy, una vez más, tú, Señor, bendices la mesa, Señor, bendices este banquete que has tendido para nosotros, Señor. Hoy hay abundancia, Señor, de tu pan. Hoy, Padre, seremos saciados, Señor, y aún podemos llenar nuestra cesta, Señor. Podemos llevar palabra viva para compartir. Podemos llevar alimento del cielo para esparcirlo, Señor, por todo lugar, por todo camino donde andemos, oh Dios. Gracias porque nuestras vidas serán alimentadas, Señor, por tu palabra. Porque tú, oh Dios, has sentido compasión de nosotros hoy. Y esa compasión tuya, manifestada en el amor, va a hablar, Señor. Va a traer tu Santo Espíritu, Señor. Va hoy a rebosar, Señor, todo nuestro ser. Hoy te pido, Dios, que sea, Señor, ungiendo la vida de nuestra hermana Ley, Señor. Que su boca, Señor, sea hablando, Señor, tu palabra. Que sea todo su ser, Señor, lleno de tu gracia, de tu misericordia, de tu favor, Señor. Que seas hoy permitiendo que sea ese instrumento de honra en tus manos, Padre. Y que muchos días, Señor, tú traigas a memoria la palabra que hoy recibiremos, Señor, para tenerla, Señor, en nuestro corazón atesorada en el día de la prueba, Padre. Y también para recordar que tú un día nos hablaste, Señor, y que pusiste profeta entre nosotros para declarar tu verdad, Señor, y tu justicia. Te alabo, Padre, te exalto, Señor, y te pido, Señor, una bendición especial a través de la predicación de tu evangelio, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos, hermanas, niños y jóvenes que aman al Señor. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Que el Señor multiplique en esta tarde y noche sus bendiciones maravillosas en cada familia, en cada hogar que también escucha a través de Facebook, que van a escuchar la palabra de Dios, bueno, que la están escuchando desde que comienza el culto. Y que el Señor multiplique grandemente su palabra, el cumplimiento de sus promesas en cada vida. Bendito es el Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10.
leemos la palabra del Señor que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Sí, Señor, gracias por tu palabra que hemos leído, Padre Santo, pidiéndote, Señor, que nos reveles hoy, que seas tú, Señor, hablando a nuestro espíritu, a nuestra vida, que seas tú, Señor, poniendo cada palabra, Padre, poniendo, Señor, esa palabra rema, esa palabra viva, esa palabra, Señor, que nos edifica, Padre, y que sigue, Señor, edificando nuestras vidas para crecimiento y madurez espiritual, Señor, para entender, Señor, tu reino y tus propósitos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. En Efesios capítulo 2 es un versículo muy conocido por todos, porque es fundamental para nosotros como hijos de Dios conocer que por gracia somos salvos por medio de la fe, y no es de nosotros, no es algo que nosotros ganamos, ni es algo que no es un don que nosotros pudimos ganar de alguna manera. Es un regalo de Dios, la salvación. ¿Quién pagó el precio por ese regalo tan hermoso y tan maravilloso que hoy estamos disfrutando? Nuestro Señor Jesucristo. Él hizo la obra completa. Allí en la cruz del Calvario Él tomó nuestro lugar. Y Él fue ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con un sacrificio, con un solo sacrificio, para siempre ha hecho perfectos a los santificados, dice su palabra. Ya estamos perfeccionados en Él, ya el Señor nos ve glorificados. Él nos ve ya como una obra terminada, porque su obra es completa. Dice que la buena obra que Él comenzó, Él la va a perfeccionar y la va a terminar. Y así lo hará, porque nuestros corazones estarán dispuestos para el Señor. Porque nos conviene seguirle con un corazón dispuesto, con un corazón abierto para la voluntad del Señor. Bendito es su nombre. Por gracia somos salvos, es decir, que es una dádiva. Gracia es la dádiva de Dios. Y la gracia también es el Espíritu Santo de Dios que Él nos ha dado para que nos conduzca a toda verdad y a toda justicia. Sin el Espíritu Santo nosotros no podríamos estar en pie, no podríamos vivir para Dios, porque ya somos el templo del Espíritu Santo. Por gracia somos salvos por medio de la fe. No es una salvación universal que una persona dice, bueno, Cristo murió por mí, yo lo reconozco y ahí ya se queda todo. Tiene que ser un recibimiento personal. Apartarse del mundo, como el Señor dijo, que se aparten del mundo y que le sigamos a Él. Una decisión firme, una decisión que es la más importante que cualquier ser humano puede tomar en esta tierra. Y mientras hay vida, hay oportunidad. Ya cuando un ser humano parte de esta tierra, lamentablemente, si se ha ido sin Cristo, si no le recibió, si no le reconoció de verdad, pues no hay salvación. Lo que le espera es la condenación. Porque todo aquel que rechaza al Hijo de Dios solamente tiene la condenación, no hay escapatoria. Bendito es el Señor. Por eso el Señor ha puesto la predicación del Evangelio, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es un regalo de Dios, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte la fe. Una fe que produce un cambio, una transformación. Como hemos dicho antes, no es solamente decir, yo lo creo, yo lo sé, soy consciente, pero entonces quedarse en ese paso y no dar el paso siguiente de una conversión, de un arrepentimiento y de un nuevo nacimiento. Cuando creemos de todo corazón, el Señor dice que nos da la regeneración y la renovación por medio del Espíritu Santo, que es el nuevo nacimiento. Porque si alguien no ha nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios, dice Jesucristo nuestro Señor. Bendito es su nombre.
Sabemos que a lo largo de toda la historia de la humanidad, el hacer buenas obras, hubo un tiempo en el cristianismo en que se decía que la salvación se obtenía por medio de hacer buenas obras. Y esto no es lo que nos dice la palabra del Señor. La palabra de Dios dice que es por fe, porque ya Cristo hizo el sacrificio perfecto por nosotros. Él se presentó cuando nosotros no podíamos ser capaces de presentarnos delante de la presencia de Dios, ni comprarle, ni convencerle. De tal manera el Señor amó a la humanidad que Él mismo entregó a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Qué pasa entonces con las obras? Nos dice acá el versículo que hemos leído, no es por obras para que nadie se gloríe. Delante de la presencia del Señor ningún ser humano se puede gloriar. Ningún ser humano puede decir, yo he dado tanto, yo he ayudado a los enfermos, a los necesitados, entonces yo tengo un lugar asegurado en el reino de Dios. No, no es así. Dice que las buenas obras Dios las creó de antemano para que las practiquemos. Es decir, que ya cuando una persona es creyente, ha nacido de nuevo, hermanos, por naturaleza, porque la naturaleza de Dios viene a nosotros. Dios nos despierta del letargo de la muerte espiritual en que nos encontrábamos, nos da vida. Y su presencia en nosotros nos hace hacer buenas obras, nos hace hacer la voluntad de Dios. Bendito es el Señor. No es por obras para que nadie se gloríe, pero las buenas obras Dios las preparó para que anduviésemos en ellas. Por eso es que nosotros mismos, cuando ya aceptamos al Señor, el Señor, el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, porque el Señor cambia los gustos, las preferencias. El Señor obra un cambio radical. Bendito es el Señor. Hay cosas de nuestra vida que el Señor las remueve inmediatamente y que nosotros nos quedamos sorprendidos. Bendito Dios. Que decimos, yo antes decía esta palabra, yo antes tenía este vocabulario, hablaba de esta manera, pensaba de esta manera y ahora siento admiración, no hacia uno mismo, sino hacia la obra del Señor, hacia la obra que el Señor está haciendo en nosotros. Hermanos, y cuando esto sucede, nosotros podemos ver que el Señor es real. Podemos oír cuantas cosas por ahí, decir, Dios no existe, la religión es un cuento, la religión es esto, es aquello, ¿verdad? Los términos que se usan. Pero nosotros sabemos que Dios es un Dios personal. Tú y yo sabemos que hemos nacido de nuevo. Porque hay cosas en nuestra vida que solo Dios, solo un poder mayor que el poder humano podía quitarlas. Bendito es el Señor. Solo Dios podía ayudarnos y libertarnos de esas ataduras que había en nuestra vida. Y Él comenzó la buena obra y Él la va a ir perfeccionando. Bendito es el Señor. Hay un proceso de santificación que el Señor va obrando poco a poco, a través del tiempo, de los años, como Él quiera hacerlo. Pero Él necesita disposición de nuestra vida, de nuestro corazón. Que podamos no endurecer el corazón, sino ser sensibles a la voz del Espíritu Santo cuando el Señor nos habla y nos dice a través de su palabra y de manera personal, como el Señor hace con su pueblo. El Señor nos habla de manera personal. A veces lo hace en un sueño. Claro que todo es a través del filtro de la palabra, a través de un mensaje, de una profecía que nos envía con alguien, a través de una oración, a través de un niño. El Señor usa muchos medios que Él quiere para convencernos. Todo va guiado en su palabra, es lo más importante. Porque si tenemos un sueño, que Dios a veces se revela en sueños y lo filtramos a través de la palabra, o a veces Dios no necesita
darnos una revelación que sea con imágenes o con metáforas, sino simplemente de una manera muy directa y muy abierta, como para decir, mira, te estoy hablando, mi hijo, te estoy hablando, hija, te estoy hablando para que te pongas en pie y pongas en práctica lo que te estoy diciendo. Te estoy guiando en este asunto. Te estoy dando esta dirección para que la sigas. Bendito es el Señor lo hace. Y cuando le pedimos, el Señor dice, pedid y se os dará. Al Señor le agrada que en todas las cosas de nuestra vida se las presentemos a Él. No porque nos veamos a nosotros mismos a lo mejor como fanáticos. Y si somos fanáticos, pues somos fanáticos de Cristo. No hay nada de malo en ello. Gloria a Dios. Lo que no podemos es caer en la religiosidad, en la superstición. Pero amar al Señor y seguirle y pedirle dirección para cualquier cosa de nuestra vida, el Señor se complace. Bendito es el Señor. Porque Él dice que todos los días de nuestra vida, todos los días, Él quiere que nosotros le digamos, Padre, el pan de hoy, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no es solamente el pan material, no es solo la comida física, sino la presencia de Dios, buscar su dirección, buscar su palabra, buscar su voluntad cada día. Bendito es el Señor. A veces hay decisiones tan complicadas y tan difíciles de tomar que nosotros necesitamos obligatoriamente que el Señor nos guíe. Nos sentimos inquietos y sabemos en nuestro corazón que si tomamos una decisión así a la ligera, puede ser que vayamos a cometer el error. Puede ser que cometamos el error. Pero si le pedimos dirección al Señor y sabemos esperar en Él, hermano, el Señor siempre habla y siempre contesta. Ese es el Dios al que nosotros le servimos. Él nos habla a través de su palabra. Sobre todo, es el fundamento, su palabra. Pero si aún así nosotros necesitamos que el Señor nos hable más, nos siga hablando, el Señor no se va a enojar porque nosotros le estemos pidiendo dirección. Él se complace porque dice, mi hija no quiere hacer las cosas mal, no quiere hacer las cosas por su propia cuenta, mi hijo me está pidiendo dirección, yo le voy a hablar, yo lo voy a guiar. Y lo voy a guiar para que tome la decisión correcta, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Entonces, la salvación no es por obras, pero las obras, las buenas obras, el bien obrar, vamos a decir, es parte ya de nuestra vida como seguidores de Cristo, porque Él nos ha dado el ejemplo. Como leía la pastora en la oración, que Jesús tuvo compasión de la multitud. Él vio que todos le seguían, aquella multitud, ¿verdad? Todas aquellas personas, dice que eran como unos 3,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres. O sea, eran una multitud. Y eran en otros tiempos, hermano, donde no había las comodidades que hoy en día tenemos. Hoy tenemos coches. No necesitamos ser ni ricos ni millonarios para tener un coche y desplazarnos de un lugar a otro. Pero en aquellos tiempos, las personas tenían que caminar largas distancias. Y se les llenaban los pies, las sandalias de polvo, la ropa, todo en aquel ambiente así como en el desierto. Pero cuando escuchaban la palabra del Señor, cuando vieron, como muchos le llamaban, el Maestro, a Jesucristo. Entonces la palabra del Señor, la gente estaba sedienta de oír palabra de Dios. Muchos le consideraban un gran profeta del Señor. Otros sí sabían que era el Mesías prometido, el Hijo de Dios. En fin, es que le seguía una multitud. Y Jesús, cuando los vio, sintió compasión de ellos. Y le dijo a los discípulos que les iban a tener que dar de comer. Gloria a Dios. Es decir, no se quedó solamente en la compasión,
en que se sintió conmocionado, como nosotros muchas veces podemos sentir conmoción, sentir misericordia, sentir compasión, pero eso debe ayudarnos a que si está en nuestra posibilidad, podamos entonces resolver la situación. Sea cual sea, si está en nuestras manos, debemos hacerlo. Jesús les dijo, denle ustedes de comer. Hizo aquel milagro, no un milagro para mostrarse, no, un milagro de la alimentación de todas aquellas personas porque era una necesidad. Gloria a Dios. Como todo hijo de Dios, como pueblo de Dios, todo lo que hacemos, toda buena obra, lo hacemos para la gloria del Señor. Porque es que ya la nueva naturaleza que está en nosotros nos insta a actuar bien, a hacer las cosas bien, a tener misericordia, compasión de los demás. Y nunca será para buscar halagos ni reconocimiento de los hombres, sino porque el Señor dijo, haz con los demás lo que tú quieres que hagan contigo. Trata a los demás como tú quieres que te traten a ti. Y más importante todavía, sin esperar nada a cambio, porque la recompensa viene del Señor. Cuando nosotros hacemos algo bueno, algo correcto, cuando podemos ayudar a una persona, comenzando por nuestra propia familia, servirles bien, servirles con entrega, gloria a Dios. El Señor eso lo está mirando y el Señor se agrada. Bendito Dios. Se agrada de las cosas correctas, de la forma buena, agradable en que hacemos las cosas, porque es para la gloria del Señor. ¿Qué dice su palabra? Para que cuando los hombres vean las buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bendito es el Señor. Dice el apóstol Santiago, la fe sin obras está muerta. Sabemos que la salvación, hermanos, ya la tenemos. Es lo más importante. No debemos perder de vista el fundamento. La salvación la tenemos porque hemos creído de todo corazón en el Señor. Pero el Señor quiere que nosotros no solamente hablemos y digamos, sino que en cuanto podamos, también hagamos lo que podemos hacer de nuestra parte. Hablando de las buenas obras, dice Santiago también, el apóstol, que si nosotros vemos a alguien que tiene necesidad y solamente le decimos, bueno, ven, paz, caliéntate, come, pero no le damos lo que necesita para el cuerpo, entonces dice, ¿de qué te sirve decir que tienes fe y dónde están tus obras? Gloria a Dios. Todo esto siempre y cuando esté a nuestro alcance, porque el Señor no nos va a obligar nunca, nunca será ni por obligación, ni nos va a poner una carga, ni el Señor nos va a decir, como tú no haces eso, yo entonces no te voy a bendecir, como si fuera un trueque o un negocio. Dios no actúa de esa manera, porque Dios siempre nos va a dar mucho más abundantemente de lo que pedimos, de lo que necesitamos. Gloria a Dios. Y gloria a Dios porque es así. El Señor no está interesado en estar negociando con nosotros de esa manera. Pero sí, el Señor quiere que nosotros voluntariamente de corazón, con un corazón dispuesto, con alegría, con sencillez de corazón, el Señor quiere que nosotros sí podamos ayudar, cooperar con los demás y con la obra del Señor también. Anteriormente hablaba de comenzar por la familia. Dios es un Dios de familias. Y el Señor está muy interesado en que la familia funcione correctamente como debe ser. Porque ahí comienza muchas veces nuestra felicidad o nuestra tristeza, en el seno familiar. Es donde se desarrolla nuestra vida desde que nacemos.
hasta que morimos prácticamente en el seno familiar. El Señor quiere que seamos personas que tengamos un corazón dispuesto para ayudarnos mutuamente en la familia, en la iglesia, en la comunidad, en la sociedad. Que podamos romper con toda mentalidad de egoísmo, de egocentrismo, de decir yo no puedo, yo solo quiero que me den a mí, que me escuchen a mí, que me atiendan, que se fijen en mí. Esa no es la mentalidad que el Señor quiere que tengamos. Somos hijos de Dios, hijos del Altísimo. Y debemos pensar, yo no puedo hacer, por ejemplo, un gran donativo de algo, pero Dios quiere que seamos fieles en lo poco para Él ponernos en lo mucho. Bendito es el Señor. Con gestos, con actitudes que demuestren que queremos ayudar, que queremos cooperar con el bienestar de los demás. Tanto económicamente, materialmente, como en una actitud buena, en una actitud que sea agradable, que podamos ayudar a una persona que lo necesite. No darle un consejo malo, no darle un consejo negativo, no querer un consejo para otra persona que sabemos que no lo queremos para nosotros. Bendito es el Señor. Y el Señor pone ese sentir y pone ese querer en nuestros corazones. A veces la mente dice, bueno, alguien te hizo algo, desquítate, véngate, contéstale mal, háblale mal, pero ¿qué nos dice el Espíritu Santo? Nos constriñe el corazón y nos dice, y sentimos ese sentir, y sentimos esa voz interior que nos dice, no lo hagas, perdona mejor. Y aunque te sientas mal y te sientas enojado en el momento y te sientas frustrado y digas, pero es que siempre estoy pasando, es que no hago nunca nada. Un ejemplo, en nuestra familia, sobre todo con las madres, los padres, los hijos, las relaciones, ¿verdad? De las familias, que tenemos muchas veces que aguantar tantas cosas. Pero ahí también demostramos, gloria a Dios, ahí también demostramos que ese carácter de Cristo está siendo formado en nosotros. Que el Señor dice perdona y sigue adelante. A veces vemos una situación y creemos que no está pasando nada, pero el Señor sí está tratando con los corazones. El Señor sí está tratando con nuestros familiares y los está transformando. Bendito Dios. Y en cuanto a la obra del Señor, el método que Dios dejó para suplir las necesidades de su pueblo es el dar. Pero dar dinero. A veces podemos sentir la tentación de desligar lo que es el dinero, ¿verdad? Porque es algo material, porque es un recurso. Porque decimos, bueno, es mi trabajo, es mi sueldo. Pero precisamente el Señor dice que le amemos también con todas nuestras fuerzas. Y cuando nosotros trabajamos, cuando tenemos un puesto de trabajo, sabemos que es difícil, que tenemos que estar ahí todos los días. Bueno, es difícil desde un punto de vista, porque si también ponemos en la mano del Señor el querer tener una buena actitud frente al trabajo, hermanos, el Señor lo hace. Porque Dios no nos quiere ver cargados, ni cansados, ni cayéndonos porque estamos cargados. Él quiere vernos felices. El Señor quiere vernos llenos de paz y de gozo. Gloria a Dios. Durante un tiempo sí dura la prueba, durante un tiempo está la aflicción, pero el Señor nos levanta. Bendito es el Señor. Él nos vuelve a levantar, nos da gozo, alegría, paz. Nos hace entender que el trabajo no es un castigo, que es una fuente de bendición, una fuente de ingresos.
El Señor le dijo allí a Adán, cuando Adán se deleitaba al principio en el huerto del Edén, lo mantenía el huerto y eso era como un deleite, no era forma de trabajo. Luego, cuando ya cayeron ellos en pecado y cayeron de la presencia de Dios, de esa comunión que tenían antes, el Señor les dio cierta restauración, pero también les dijo la sentencia que ellos tenían que llevar. Le dijo que por causa de él iba a tener que labrar la tierra y trabajarla. Pero aún así, aunque el trabajo ya no tenía el mismo deleite, pero era el medio que Dios le había dejado al ser humano para que pudiera sustentarse. Y qué mejor que nosotros sabemos que tenemos que hacer esfuerzo, que tenemos que sacrificarnos en un trabajo y que nosotros podamos de ese fruto, del fruto de nuestro trabajo, presentarle al Señor parte de eso, gloria a Dios. Con amor, con alegría, con gozo, no con carga. El Señor no nos obliga ni nos pone un yugo. Y yo le doy gloria al Señor porque en esta congregación la gloria es para el Señor. No es un tema que los pastores ni siquiera lo predican. Prácticamente yo no los he oído predicar de las ofrendas, de que hay que dar, de que hay que diezmar. Es un tema que se trata de una manera normal. El problema está cuando hay congregaciones donde el tema principal prácticamente es el diezmo. Eso daña. Eso daña. Daña al pueblo de Dios. Puede dañar la fe de muchos creyentes. Donde el tema principal sea que hay que dar, que hay que hacer pactos, que hay que negociar con Dios. ¿Qué nos dice la palabra? La salvación ya la hemos tenido. Es gratuita, es por fe, no es por obras. Entonces hay creyentes, porque en el pueblo de Dios hay de todo prácticamente. Esto es bueno que estemos en conocimiento de ello. Hay muchas clases de enseñanzas y hay clases de creyentes y bueno, muchas cosas en el pueblo de Dios. Y hay ministerios que se dedican prácticamente es hablar de que hay que dar, de que hay que ofrendar. Piden una ofrenda para esto, para aquello y para cuantas cosas se presenten. Cuando la base, el fundamento es Jesucristo. En el pueblo de Dios y en una congregación de cristianos, el mensaje tiene que ir basado siempre en un mensaje que hable de Jesucristo y no que se hablen las cosas de una manera como manipuladas, porque todas las bendiciones el Señor las tiene para su pueblo gratuitamente. Las buenas obras, hermanos, vienen siendo parte de nuestro comportamiento, de nuestra identidad como hijos de Dios. Claro está que el Señor bendice, el Señor ama al dador alegre. Por eso el mensaje del Evangelio no debe estar basado en que hay que dar y hay que dar. Bendito es el Señor. Me doy a entender. No estar haciendo siempre un énfasis en este tema, porque es lo que ha llevado a mucha gente y a muchos cristianos a que nos enfriemos en cierta manera. Porque al Señor le agrada que sí demos. La Biblia lo dice la palabra. Lo dice la palabra. El reino de Dios, la obra de Dios no se sustenta con el Estado ni con el gobierno. Al Señor le ha placido que nosotros seamos colaboradores de Él. Que nosotros de nuestros ingresos, de nuestro dinero, podamos dar para su obra, pero con sencillez y alegría. No porque nos estén presionando. Bendito es el Señor. Y el Señor bendice. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Él dijo en una ocasión que estaban colectando una ofrenda para los hermanos de Jerusalén, porque tenían escasez, porque lo estaban pasando mal, tenían necesidades.
Y en Corintios él les dijo, antes de que yo llegue, cada primer día de la semana aparten algo según hayan prosperado. Es decir, que de acuerdo a lo que ellos habían obtenido, de acuerdo a sus ingresos, o sea, de manera proporcional a los ingresos, que apartaran según habían propuesto en su corazón. Gloria a Dios. Es un privilegio, hermano, que nosotros podamos participar en la obra de Dios con nuestro aporte económico. Es una bendición, es un privilegio. Entonces, lamentablemente, con estas formas, como ya he dicho antes, de que se hace tanto énfasis en algunas congregaciones y algunos pastores hacen mucho énfasis en que hay que dar, pues muchas personas han tomado eso para entonces decir, pues yo no voy a dar. Y esa tampoco es la manera. Ya quisiera el enemigo, porque como el Señor dice que hay que dar, que sí, que Él ama al dador alegre, lo dice el Señor, el enemigo quisiera que nosotros digamos, no, yo no voy a poner nada, yo nada de nada. Claro, el Señor no te va a dejar de amar por eso, Él no nos va a dejar de amar, es lo más importante. Pero nosotros nos vamos a estar perdiendo de una bendición. Nos vamos a estar haciendo indiferentes. Y la indiferencia es duda, y todo lo que es de duda es pecado, hermanos. Es decir, las malas acciones de muchos obreros no invalida la palabra de Dios. Los principios de Dios son únicos y son inamovibles. La verdad del Señor está en su palabra, y aunque muchos hagan las cosas mal, nosotros por eso no debemos dejarnos llevar. Gloria a Dios. Tenemos que ser firmes y saber que tenemos una relación personal con el Señor. Y si en verdad le queremos agradar a Él, no nos vamos a dejar llevar de las malas acciones de otros. Bendito es el Señor. Es decir, no habrá justificación ni habrá excusa. Dios conoce los corazones, el Señor conoce nuestros corazones. Y tanto en nuestro aporte económico, que lo menciona, lo dice muy claramente su palabra, como también en todo lo que nosotros podamos cooperar con la obra de Dios, porque hermanos, este es el reino de Dios aquí en la tierra. Cuando nosotros nos reunimos aquí, este local, gracias a Dios, le damos la gloria al Señor, porque el Señor lo ha suplido, pero tiene unos gastos. ¿Y de dónde sale? No sale del gobierno. No es el gobierno que sustenta este local, ni sustenta los gastos que hay aquí, sino del aporte económico que los hijos de Dios hacen para la obra de Dios. Amén. Bendito es el Señor. Y es un privilegio participar. Si a lo mejor alguien no quiere participar, Dios no le va a dejar de amar por eso. Pero sí se está perdiendo un privilegio, se está perdiendo de ser un colaborador, de ser un dador alegre. Bendito es el Señor. Hermanos, y hay tantos argumentos en el mundo, tantas cosas feas que se dicen por los malos obreros, ¿verdad? Por aquellos que han hecho un abuso ya de lo que es ser dadivosos, ser generosos, y se han desviado por otros caminos. Por eso hay mucha gente en el mundo que ni siquiera quiere saber nada del Evangelio, que hablan mal, que dicen, no, los pastores son estos, son aquello. Algunos lo serán, porque lo dice también la palabra de Dios, que muchos se desviaron. Nos pone el ejemplo de Balaam, aquel profeta que iba, bueno, muchos dicen que no era profeta Balaam, que era como una especie de adivino, algo así. Otros dicen que sí, que era un profeta. El problema es que Balaam, por amor al dinero, estaba escuchando a los reyes paganos y quería maldecir al pueblo de Dios, a Israel.
porque le iban a pagar, le iban a dar una recompensa para que maldijera al pueblo de Dios. Y Dios le decía que no, y que no, y que no. Unas 3 veces le consultó al Señor. ¿Cómo crees que Dios te va a dar permiso para que maldiga a su pueblo? Porque él era un profeta, vamos a decir. Dice entonces que él sí quería aquella recompensa, es decir, no le importaba el pueblo. Solo estaba poniendo la mirada y el corazón en la recompensa, en el dinero que iba a obtener de aquel rey pagano. Por eso lo pone de ejemplo aquí en la palabra. Muchos que han seguido el camino de Balaam. Pone también otros ejemplos. Vemos también Judas. Judas llevaba la bolsa de las ofrendas en el tiempo en que andaba con Jesús y andaba con los discípulos de Jesús. Él era un discípulo más entre los 12. Y él sustraía de la bolsa, dice la palabra de Dios, lo registra la Biblia. Sin embargo, Jesucristo nunca le llamó la atención. Bendito es el Señor. Pero todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Toda persona que ha actuado mal y los que han actuado bien le darán cuentas a Dios. Dios está mirando y está al tanto de todas las cosas. Todo tiene un día y un momento determinado, bendito es el Señor, en que Dios pide cuentas. Gloria a Jesús. Judas no quiso arrepentirse. Él no quiso arrepentirse porque la oportunidad de arrepentimiento estaba disponible para él como lo ha estado para nosotros y para todo ser humano. Y para el más vil pecador. El arrepentimiento está disponible para todos. Pero hasta el final él no se arrepintió. Es decir, estaba buscando sus propios caminos, sus propios intereses. Y lamentablemente, hermanos, pues muchos obreros y falsos obreros también en el pueblo de Dios, en el camino del Señor, por causa de ellos el evangelio, la palabra del Señor es blasfemada por muchas personas que no se acercan y que no creen. Son tropiezos, es lamentable porque son tropiezos. Pero el Señor es más poderoso y el Señor es fiel. Y por encima de los tropiezos y por encima de las personas que actúan como si no se enterasen de lo que están haciendo mal, no tienen ningún temor de Dios. Yo no sé si ellos saben que Dios existe, los que hacen cosas como estas, porque está tan claro en la palabra del Señor. Bendito es el Señor. Pero el Señor sigue salvando. El Señor sigue llamando las almas, sigue llamando a las personas. Hay personas que porque ven este tropiezo en cuanto al dinero, en cuanto a que hay que dar, que piden no sé qué, el Señor es más poderoso que ese argumento y los va a traer. Y a muchos nos ha traído ya, gloria a Dios. Y nos enseña lo bueno y lo maravilloso que es nosotros poder dar con alegría para la obra del Señor, sabiendo que estamos agradando a Dios y que su obra sí necesita aquí en la tierra, su reino sí necesita avanzar. El Señor dijo: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Y para una persona, por ejemplo, desplazarse de un lugar a otro no es de gratis. Bendito es el Señor. Ya eso es para los ministerios que envían misioneros por todo el mundo, para ministerios que ya que han tomado esta comisión y sí tienen personas que le van a costear a ministerios, le van a costear todo lo necesario para que vayan a ciertos países. Todo arreglado y mandado por el Señor, por supuesto. No puede ser un proyecto meramente humano, aunque se trate de las cosas del Señor. Y todo funciona con las dádivas del pueblo de Dios. El Señor quiere que seamos generosos, que tengamos un corazón abierto, que no nos cerremos, gloria a Dios. Y que cuando vemos, hermano, lo más importante es pensar y tener la certeza en el corazón que es para el Señor. Gloria a Dios. Es para el Señor lo que damos.
En el Antiguo Testamento el diezmo era obligatorio, no había opción. Tan importante era que la tribu de Leví, que eran los que Dios había escogido para que ministraran en el altar, y no les había dado heredad Moisés cuando repartió la tierra, y Dios le dijo, yo seré la heredad de ellos. Pero ¿qué le dijo a todas las demás tribus? Le dijo, van a dar el diezmo para que ellos también puedan mantenerse. Bendito Dios. El Señor sustenta su obra de esta manera. Él quiere que seamos colaboradores, que demos, que seamos dadores alegres. Dice el apóstol Pablo, el que siembra escasamente también va a segar escasamente. Y el que siembra generosamente va a cosechar generosamente. Es decir, que sí hay una recompensa, porque Dios no se queda indiferente. El Señor no es indiferente, bendito es el Señor. Dios quiere que tengamos un carácter de generosidad. Que en lo poco que tenemos, de acuerdo a nuestro alcance, nosotros podamos dar para la obra de Dios. Nosotros podamos ser personas que nos entreguemos a los demás. Porque la obra de Dios, hermanos, está aquí en su reino, pero también está allá afuera, las personas necesitadas. Las personas que necesitan una palabra de salvación. O que con un simple gesto de ayudarle a una persona que a lo mejor se cae, va caminando, se tropieza y se cae, que nosotros, aunque tengamos prisa, podamos en ese momento acudir a ayudar a esa persona. Bendito es el Señor. Que no estemos llenos de prejuicios, que no estemos encerrados y diciendo, bueno, yo soy salvo y gloria a Dios, gloria a Dios. Yo soy salvo y es lo maravilloso, tengo el reino de Dios, tengo a Dios en mi vida, pero ¿cómo, de qué manera puedes compartir con los demás? Bendito es el Señor. ¿Qué podemos hacer por los demás? Gloria a Dios. Tener compasión y actuar de acuerdo a la necesidad de los demás. No ser indiferentes. Hoy en día la sociedad es muy indiferente porque cada uno estamos buscando nuestra propia conveniencia. Somos muy individualistas a pesar de todo. Porque son patrones que van surgiendo en la sociedad y en el estilo de vida moderno. Eso lo entendemos. Pero no perdamos la esencia, bendito es el Señor. No perdamos, hermanos, la esencia como hijos de Dios. No nos encerremos, ayudemos a los demás. Seamos las manos, los brazos, los ojos, los pies para el Señor en esta tierra. Seamos nosotros, dejémonos usar por Dios. Aleluya. Gloria a Dios. En cosas tan sencillas, en lo que podemos. A veces pensamos, yo cuando tenga dinero un día o tenga mucha cantidad de dinero o cuando me sobre el dinero, yo voy a dar para la obra de Dios. Pero eso no es lo que enseña la palabra. Eso no es lo que dice el Señor. Y el Señor mencionó el ejemplo, dice, en una ocasión estaban todos echando su ofrenda en el arca de la ofrenda. Todos los escribas, los fariseos, todos allí. Y vino una pobre viuda y echó 2 blancas. Y Jesucristo le dio enseguida una enseñanza a sus discípulos y les dijo, ustedes ven, todos ellos han echado de lo que les sobra, pero esa viuda echó todo el sustento que tenía, por lo tanto, ella es la que ha dado más. Y de esas cosas Dios se agrada. Aunque el Señor no nos está diciendo a nosotros, claro, lo aceptó porque lo hizo de corazón. Y el Señor alabó esa acción. Pero el Señor no nos está diciendo a nosotros, despójate de lo que tienes y dalo ya. No, el Señor no nos está pidiendo ese tipo de sacrificios. Bendito es el Señor. Sino que de acuerdo a lo que nosotros prosperamos, que podamos dar. Gloria a Dios.
Y siempre todos, hermanos, siempre todos tenemos algo que compartir con los demás. El Señor nos ha dado dones del Espíritu Santo. Y dice el Señor que cuando lo usamos es para el bienestar del cuerpo de Cristo. Y para todas las demás personas, porque en sentido general, nuestro prójimo es toda persona, todo ser humano, porque estamos todos hechos a la imagen y semejanza del Señor. Gloria a Dios. Y no tenemos que contabilizar los favores y las cosas buenas que podemos hacer por los demás. Que se encargue el Señor de hacerlo. Que se encargue el Señor de recompensarnos. De todos modos, ya vivimos en la recompensa de Dios. Ya vivimos en su reino. Estamos llenos de beneficios que nos da el Señor. Gratuitamente, por su gracia, por su dádiva. Bendito Dios. El Señor es generoso, dadivoso, y Él quiere que también su pueblo lo sea. En lo que requiere diligencia, ser diligentes. No quedarnos rezagados, no ser indiferentes. Bendito es el Señor. No tener dureza de corazón para los demás. Gloria a Dios. El Señor dice, en cuanto tengan oportunidad de hacer bien, háganle bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Cada gesto sencillo, el sacar el tiempo y venir aquí a este lugar a hacer la limpieza, el Señor le va a recompensar a quienes lo hacen. Grandemente les recompensa. Orar, interceder por los demás. O sea, todo lo que podemos nosotros aportar para los demás. Gloria a Dios. Qué bueno y qué maravilloso es cuando tenemos una necesidad y podemos decirle al pastor, a la pastora, a un hermano, una hermana, ¿puede orar por mí? Y le contamos, le decimos, tengo tal, a veces no hay ni que contar detalles. Simplemente tengo una situación, ¿puede orar por mí? Y nosotros vemos como el Señor contesta, qué lindo, qué maravilloso, gloria a Dios. Y esos son los beneficios que siempre tenemos del Señor. Y en otros lugares a lo mejor hasta por orar pueden pedir una ofrenda. Pero esa no es la forma que Dios tiene. Las cosas del Señor son gratuitas. El reino de Dios es para todos, es por fe. El justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. El Señor nos da siempre de más, nos da mucho más. Porque en el Señor no hay escasez, ni hay mezquindad, ni hay crisis. Gloria a Dios. En el reino de Dios no hay crisis ni hay escasez. Cuando estemos pasando escasez nosotros, hermanos, es porque sí realmente muchas veces es necesario, o a veces es porque somos malos administradores, o porque no hemos hecho las cosas bien simplemente. O como en el caso de Job, cuando Dios le quitó todas las riquezas que tenía, porque había un propósito en eso. Y el aspecto económico es, por lo general, un área donde Dios nos va a probar a nosotros. Para ver, para moldear el carácter y para que nosotros podamos confiar en el Señor y saber que nuestro proveedor es Él. Que nuestra economía no depende del mundo ni de los parámetros del mundo, aunque estamos en el mundo. Bendito Dios. Hay unos principios espirituales también para nuestras finanzas. Principios del reino de Dios. Gloria a Jesús. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Nos dice también que a su debido tiempo segaremos y no desmayamos, que no nos cansemos de hacer bien. Bendito es el Señor. Todos, hermanos, tenemos frutos que producir, tenemos capacidades que el Señor nos ha dado, nos ha preparado para ello.
Así que vamos a dar para el reino de Dios. Vamos a dar, vamos a entregarnos a los demás. Bendito Dios. Vamos a dejar que el Señor rompa el egoísmo, la avaricia, el individualismo cuando es innecesario, que seamos tan encerrados en nosotros mismos y no queramos compartir con los demás cosas que sí podemos compartir. Darnos a los demás para la gloria de Dios. Bendito es el Señor, gloria a Jesús. En una ocasión, ya para terminar, voy a traer a colación cuando Moisés le dijo al pueblo, ya eran tantas las ofrendas que habían llevado, se había desbordado, que Moisés tuvo que decirle al pueblo, ya no traigan más ofrendas. Gloria a Dios. Porque sí que tenían un corazón bien dispuesto. Los israelitas, cuando pedían las ofrendas a Moisés, y esto fue un mandato de Dios, los diezmos y las ofrendas. Y cuando a veces había, en ese momento no recuerdo cuál era la necesidad que había, por lo cual Moisés convocó a que se llevaran las ofrendas y el pueblo es que se desbordó. Ahora bien, sí había también la necesidad de llevar siempre ofrendas, porque era el medio que Dios usaba para sustentar a los que ministraban en el altar. También dice el apóstol Pablo, si yo le ministro a ustedes las cosas espirituales, es gran cosa si recojo las materiales. Gloria a Jesús. La verdad es que los que ministran en el altar tienen que comer del altar. Bendito es el Señor. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, nos dice en Timoteo el apóstol Pablo, cuando le está dando las instrucciones al joven pastor Timoteo. Lo más importante que un siervo de Dios, una sierva de Dios, los hijos de Dios en general, sobre todo aquellos que han sido llamados al pastorado, que sea realmente el Señor que los sustente a través del aporte económico del pueblo, es algo bíblico. Aunque quizá nos suene raro todavía como pueblo de Dios, pero creo que es algo que deberíamos de tenerlo ya bien asumido. Gloria a Jesús. Y dar para Dios, lo que damos, lo demos para el Señor. Bendito Jesús. Y si sucede como en aquella ocasión, cuando el pueblo se desbordó, que Moisés mismo tuvo que decirle, ya no traigan más porque ya era demasiado, se habían desbordado, vamos. Si sucede así, hermanos, aún así, si es para Dios lo que nosotros vamos a aportar, tenemos que darlo. Bendito es el Señor. Que el Señor nos bendiga grandemente, que el Señor nos ayude, que el Señor ponga en nosotros su mentalidad y nos ayude a que nosotros podamos ser esos dadores alegres para el reino de Dios. Y esas personas dadivosas, que tienen misericordia y que tienen bondad con todas las demás personas. Bendito es el Señor. Porque toda la humanidad está necesitada de que los hijos de Dios puedan mostrar a través de sus buenas obras la luz de Cristo que brilla en nuestra vida, para que puedan glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Bendito es el Señor. Las buenas obras Dios las preparó para que anduviésemos en ellas. Son consecuencia de nuestra salvación. ¿Vale? Son la consecuencia, porque esto es lo que nos dicen los versículos que hemos leído. Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nunca jamás las buenas obras nos van a traer la salvación, porque ya la salvación nos la ha dado nuestro Señor Jesucristo por su sangre derramada en la cruz. Bendito es el Señor. Pero nuestro estilo de vida y para el reino de Dios es necesario que glorifiquemos a nuestro Padre Celestial con nuestras buenas acciones, con un carácter y una identidad dadivosos, generosos, no mezquinos. Bendito es el Señor. Gracias, Padre Celestial. Bendito eres, Señor. A ti te damos, Señor, la gloria y la honra, Padre Celestial, Dios mío.
Gracias, Señor, por este mensaje de tu palabra, Padre, porque no es palabra humana, Señor. Es el mensaje, es parte de tu reino, Señor, es parte de tu enseñanza para tus hijos, Padre amado. Te pedimos que seas tú, Señor, revelándote a nuestros corazones y a nuestras vidas y enseñándonos, Señor, a tener esa compasión, esa misericordia, esa bondad, oh Señor amado. Te pedimos, Señor, que hoy, Padre, tú estés rompiendo toda atadura, Señor, de egoísmo, de egocentrismo en nuestros corazones, Señor, en nuestra vida. Quita, Señor, todo deseo de evadirnos, Señor, en las cosas que sabemos que tú estás tocando nuestro corazón y que quieres, Señor, que seamos dadivosos, Señor. Que podamos entregarnos, que podamos dar a los demás por gracia lo que tú nos has dado por gracia, Señor. Que podamos abrir nuestro corazón en generosidad, amado Dios, para tu obra, Señor. Para las personas del mundo que aún no te han recibido ni te han conocido, Señor. Echa fuera, Señor, la indiferencia, Padre, porque tú no eres indiferente, Señor. Ayúdanos a estar dispuestos, Señor, para ser un canal de bendición, Señor. Porque gran gozo y gran alegría, Señor, recibimos, Padre, cuando siendo vasos desechables, Señor, podemos colaborar con tu obra. Podemos, Señor, colaborar con tu reino, Padre amado. Bendito, Señor. Enséñanos, Señor, a dar con alegría y sencillez de corazón, a entregarnos, Señor. Porque tú harás que abunde, Señor, que sobreabunde. Tú vas a permitir que tengamos siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Tú eres nuestro proveedor, Señor. Pon en nosotros el deseo de compartir con los demás, de darnos, de entregarnos, Señor, de no encerrarnos en nosotros mismos, Padre amado, de desear, Señor, para los demás el bien que deseamos para nosotros, Padre amado. Señor, enséñanos a serte fiel en lo poco, para que también en lo mucho te seamos fieles, Señor. Aleluya. Obra en tu pueblo, Señor, obra en tus hijos, Padre. Y hoy te pido también, Señor amado, que tú, Señor, quites todo obstáculo que esté impidiendo, Señor, la bendición de tu pueblo, Padre. Echa fuera, Señor, todo obstáculo económico, toda situación difícil de escasez que esté pasando tu pueblo, que esté viviendo cada familia, Señor. Hoy te la presentamos, Padre amado, para que seas tú, Señor, supliendo, quitando esas barreras, Señor. Que tú suplas, Señor, esos empleos, esos trabajos que convienen, Padre amado. Y que tú pongas gozo y alegría, Señor, en trabajar, en ser diligentes, oh Padre amado. Abre puertas para tus hijos, abre puertas para tu pueblo. Tú conoces el anhelo y el deseo de cada joven de prosperar, de cada padre de familia, de cada madre de familia. Hoy suple, Padre, hoy provee todo lo necesario para tus hijos, Padre. Bendito, Señor, lo creemos por fe, Señor. Multiplica, Señor, esas finanzas, Padre. Oh, que en el nombre de Jesús se vaya toda escasez, Padre. Oh, por tu misericordia, Padre. Por tu bondad, Señor. Por tus dádivas, Señor. Te lo pedimos, Padre amado. Por tu misericordia, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor, con nuestras propias obras de justicia, Padre amado. Pero sí queremos, Señor, que nuestras buenas obras, Señor, glorifiquen tu nombre y puedan, Señor, ayudar a los demás, Padre amado, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Quita los obstáculos hoy, Señor. Abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde, Señor. Echa fuera la enfermedad, la escasez, oh, en el nombre de Jesús, Señor. Glorifica tu nombre, Señor amado. Por fe, Señor, lo recibimos, Padre. Por fe, Señor, lo creímos, Padre. Gracias. Gracias, Señor.
nuestro ser, Señor, que podamos ponerla por obra, Señor, porque como dice tu palabra, el que ciega escasamente, cosechará escasamente. Así que permítenos, Señor, cegar abundantemente para cosechar abundantemente. Bendito Dios, que recordemos que no damos para el hombre, que damos para tu obra, que damos para ti, Señor, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Permítenos ser esos dadores alegres, esos dadores que dan lo que a ti te corresponde, Señor. Gracias, Padre, por la provisión, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por el fruto de nuestros trabajos, Señor. Permítenos, Señor, ser dadores alegres. Hoy te presento la vida de cada diezmador, de cada ofrendador, Señor. Que tú seas proveyendo al 100 por uno, Señor, y dándoles esa alegría de darte a ti, Señor, de dar para tu obra. Gracias por cada ofrendador, por cada diezmador. Nos dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos ofrendar. Te gozas,